Gracias a ustedes por estar a tan difícil hora. Voy a detener en 3 puntos fundamentales, hablar muy rápidamente sobre hipoglicemia, algo de la molécula de insulina de Gludec, los estudios, y rematar con lo que nos gusta a los clínicos, porque muchas veces nosotros vemos estudios clínicos donde los pacientes no son reales, y les voy a presentar 2 pacientes reales de nuestro centro, cómo se han beneficiado de esta nueva terapia. Estos son mis conflictos de interés, y quisiera abrir mi conferencia con una pregunta, de pronto que alcen la mano. Recientemente estuvimos en un entrenamiento en Bogotá y nos vimos sorprendidos por los resultados de este estudio de hipoglicemia. Si yo les preguntara, que la población peruana debe ser muy parecida a la población colombiana, ¿cuál creen que es el porcentaje de hipoglicemia en diabéticos tipo 2 en Colombia? ¿Cuál de estas opciones escogerían ustedes? La mano, por la primera, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 y 60 a 80, muy pocos, y más de 80. Ahora bien, si yo les llevara la pregunta a diabéticos tipo 1, 0 a 20, nadie, 20 a 40, nadie, 40 a 60, ya hay manos, 60 a 80 y más de 80. Los datos que les voy a presentar a continuación son de un estudio que se llama el estudio IOHAT. Recientemente fue publicado un póster en el Congreso Americano de Diabetes, de la Asociación de Diabetes, y esta pregunta nos la hicieron hace 2 semanas a nosotros, los endocrinólogos que participamos en el estudio por Colombia, y todos nos rajamos, al igual que ustedes, porque nos sorprendió que estos fueron los datos para pacientes diabéticos tipo 2. Cualquier tipo de... el estudio fue realizado con 2 encuestas. Una encuesta que le realizan el primer día al paciente preguntándole sobre los 6 meses anteriores, y al mes de la primera encuesta, una segunda encuesta, qué había pasado durante este mes. Y vemos que en el análisis retrospectivo, el 50% de los diabéticos tipo 2 había presentado un episodio de hipoglicemia. Pero cuando se le hace preguntas y educación a los pacientes diabéticos tipo 2, al siguiente mes esta cifra subió hasta el 93%. Nosotros contestamos muy similares a ustedes, cercanos al 40% esperábamos que tuvieran los diabéticos tipo 2 en Colombia. Y algo importante, 23% de hipoglicemias nocturnas, y se redujo un poco porque aprendieron sobre hipoglicemia y se redujo al 13%. E hipoglicemia severa, definida como con la cual el paciente necesita la ayuda de un tercero para administración de glucagón o de carbohidratos, casi el 50% presentaban una hipoglicemia severa. Y los datos son más contundentes en los diabéticos tipo 1. En la primera encuesta casi el 80% había presentado un episodio de hipoglicemia, y casi el 100% había presentado un episodio de hipoglicemia en la encuesta prospectiva. Hipoglicemias nocturnas, la mitad de los pacientes diabéticos la había presentado, e hipoglicemias severas, un poco menor, 46 al comienzo, y se disminuyó hacia el 40% de porcentaje de los pacientes diabéticos tipo 1. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros hemos aprendido en los distintos estudios a partir del 2000, aquí están unos notas del estudio Advance, donde sabemos que la hipoglicemia severa está relacionada con el aumento en el riesgo cardiovascular y la muerte de origen cardiovascular. Más o menos 4 veces la probabilidad, si un paciente presenta hipoglicemia, de que se presenten complicaciones cardiovasculares establecidas. Y el estudio BAT nos dice que cuál es el predictor mayor de muerte cardiovascular, siendo el predictor mayor nuevamente la hipoglicemia, generando 4 veces más riesgo
de muerte de origen cardiovascular versus hemoglobina glicosilada, lípidos o la edad. Ya entrándonos en el tema de insulina de Gludec, cada vez que cada uno de nosotros inyecte insulina de Gludec, el dispositivo viene con dímeros de insulina. Tiene dos características importantes esta insulina. Una es el fenol. Se ven muy irregulares las gráficas. Es el fenol. Este fenol permite que cada vez que yo inyecto y hayan dímeros de insulina, lateralmente se unan las moléculas y formen multiexámeros. Una vez ya se difunde en el tejido graso, gracias al zinc, se van liberando monómeros de insulina, lo que le confiere que sea una insulina de alta estabilidad. Y esto lo vemos en estudios importantes cuando tenemos ya un periodo estable, que se considera un periodo estable cuando llevamos más de 3 días de uso de insulina de Gludec, como el perfil en diabéticos tipo 1 es muy plano. Cuando comparamos contra una insulina, como decía el doctor, una análoga convencional, tenemos una vida media mucho más larga, 25.4 horas de vida media para insulina de Gludec y 12.1 horas versus insulina glargina U100. Lo que les hablaba en diabéticos tipo 1 y tipo 2, se logra la estabilidad al tercer día de la aplicación de insulina de Gludec, y esto lo que nos lleva es a una menor variabilidad. Si ustedes me creen, esto sería azul y este es el perfil en 24 horas de insulina de Gludec versus insulina glargina U100. Y hemos aprendido también en los últimos 10 años que el predictor mayor de hipoglicemia es la variabilidad glicémica. Ahora entrándonos a los estudios, en los estudios vamos a definir hipoglicemia un poco distinto como lo conocemos académicamente. La gran mayoría define hipoglicemia como menor de 70 miligramos por decilitro, pero en los estudios que diseñan para insulina de Gludec se considera hipoglicemia menor de 56 miligramos por decilitro, teniendo 3 grandes clasificaciones: hipoglicemia sintomática, la cual tiene por debajo de este registro pero sin síntomas; sintomática, que tenga el registro y con síntomas; e hipoglicemia tercera es aquella en la cual el paciente pierda la capacidad de tratarse. Y algo muy importante que es este gráfico, y es hipoglicemia nocturna, que es definida como entre las 0 horas y las 5:59 de la mañana. Cuando a ustedes les hablan de insulina de Gludec, los primeros estudios que aparecieron fueron los estudios BEGIN, que aquí se los tengo resumidos, tanto en diabéticos tipo 2 como tipo 1, con estudios de seguimiento entre 52 y 106 semanas. ¿Cuál era el objetivo primario de estos estudios BEGIN? Mirar la no inferioridad versus insulina glargina U100, que en todos los estudios fue demostrado no inferioridad. Y como objetivos secundarios aparecían otros ítems como hipoglicemia en general e hipoglicemia nocturna, y los que ven en azul son los que estadísticamente fueron significativos para reducción de hipoglicemia. Pero si uno se pone a revisar, estos estudios BEGIN tenían unos fallos epidemiológicos importantes. ¿Cuáles son? Que son estudios abiertos, entonces le quita poder epidemiológico al estudio. Que cuando el paciente que venía usando insulina, y venía usando insulina 2 veces en el día, ya fuera de Temir o insulina NPH, solo había reducción para el brazo de insulina glargina en 20%, más no para insulina de Gludec. Y para mí lo más fundamental, y discúlpenme esta palabra me la inventé yo, que fue hipopropensos, que excluía pacientes hipopropensos, que eran... No podían haber pacientes con antecedente de hipoglicemia severa, ni hipoglicemia asintomática, ni pacientes con falla renal entre estadios 3 para abajo. Entonces, pues como que no había mucho poder del estudio. ¿Qué pasaría o qué piensan ustedes si los próximos estudios fueran ya doble ciegos y que incluyeran pacientes hipopropensos? Nos daría un poco más de poder
epidemiológicamente esos estudios, y recientemente van a ser publicados los siguientes estudios, que son los estudios SWISH 1 y SWISH 2, uno para pacientes diabéticos tipo 1 y 2 para pacientes diabéticos tipo 2, y ustedes aquí pueden comparar los estudios BEGIN y el estudio SWISH. Entonces, en el BEGIN había falta de enmascaramiento, aquí es ciego, inclusión de episodios no sintomáticos y no severos de hipoglicemia confirmada. En los SWISH el principal criterio de valoración era hipoglicemia severa sintomática y confirmando la hipoglicemia. Exclusión de pacientes de alto riesgo para presentar hipoglicemia severa en el BEGIN, y aquí la población estaba enriquecida en ese tipo de pacientes. Y lo otro era el cambio cuando venían con dos veces al día de insulina, que la reducción tan solo era para insulina glargina, y en los estudios SWISH era para ambas moléculas, tanto glargina como degludec. Y se toma como objetivo primario hipoglicemias sintomáticas severas e hipoglicemias nocturnas, que nuevamente van entre 0 horas hasta las 5:59 de la mañana. Estos son los datos del estudio SWISH 2, donde los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que tuvieran diabetes tipo 2 por más de 26 semanas, que estuvieran con insulina basal más antidiabéticos orales por más de 26 semanas, una hemoglobina glicosilada menor a 9.5 y un índice de masa corporal menor de 45. Información del estudio, nuevamente doble ciego, vial y jeringa, porque cuando tengan disponible insulina de degludec van a ver que viene en un dispositivo especial que, si no se cegara esto a vial y jeringa, rápidamente se da cuenta el investigador con qué está tratando al paciente. Tratamientos por objetivos aleatorizados 1 a 1, tanto AM y PM, y reducción del 20% de la dosis si el paciente venía usando insulina 2 veces en el día para los dos grupos. Tiene 16 semanas de titulación inicialmente. Los pacientes van a ser sometidos a recibir insulina de degludec más antidiabéticos orales, o glargina U100 más antidiabéticos orales, y un periodo de mantenimiento de 16 semanas. Tan pronto acaba estas 32 semanas, los pacientes son cruzados, quiere decir el que venga con degludec pasa a insulina glargina y el que venía con insulina glargina pasa a insulina degludec. Desenlace primario, número de episodios de hipoglicemia severa o sintomática confirmada. Por primera vez un estudio en esto. La titulación, entonces, basal con vial y jeringa, titulación una vez en la semana con base en la media de mediciones de 3 días consecutivos, y continuación de todos los antibióticos orales antes del estudio. El margen o el objetivo terapéutico de glucemia en ayunas era muy estricto, entre 71 y 90. Si el paciente llegaba a 100, su promedio no se dejaba igual la dosis, o si presentaba hipoglicemia se reducía de acuerdo a esta escala, o si presentaba hiperglicemias de acuerdo a esta escala. Algo importante fueron que dentro de los criterios de inclusión se incluyeron pacientes con mayor riesgo de presentar hipoglicemia severa, o que tuvieran más de un episodio de hipoglicemia severa en el último año, o que tuvieran insuficiencia renal crónica moderada con tasas de filtración glomerular entre 30 y 59, o falta de conocimiento de síntomas hipoglicémicos, o exposición a insulina por más de 5 años, o episodios recientes de hipoglicemia en las últimas 12 semanas. Pero todos los pacientes cumplían con al menos uno de estos criterios, o sea, eran pacientes con alto riesgo de presentar hipoglicemia. Esta primera gráfica lo que muestra es que fue no inferior versus insulina glargina, tanto a las 32 semanas inicialmente y después en el crossover, a las siguientes 32 semanas hubo la misma reducción en hemoglobina glicosilada. Pero cuando vemos los objetivos primarios, que fueron hipoglicemia, miren cómo hubo un 23% de reducción de hipoglicemia sintomática confirmada,
un 25% de reducción en hipoglicemia nocturna confirmada y un 51% de reducción en el riesgo relativo de hipoglicemias severas. Les voy a mostrar el estudio en diabéticos tipo 1, que es el mismo diseño, a excepción de que, pues, esta es la titulación del basal, pero los pacientes con bolo podrían ser ajustados en glucometría o por conteo de carbohidratos, que sabemos que les sirve ampliamente a los diabéticos tipo 1. ¿Qué mostró? Nuevamente los mismos criterios para riesgo de hipoglicemia. Importante que cerca del 20% de los pacientes del estudio venían con bomba de insulina y accedieron a una terapia inyectada nuevamente. Y nuevamente nos muestra no inferioridad en eficacia, la misma reducción de hemoglobina glicosilada a la semana 32, en la fase inicial, y después en el crossover a la semana 32 en eficacia en hemoglobina glicosilada. Cuando evaluamos los criterios de los objetivos primordiales de hipoglicemia, vemos que hay 6% de reducción de hipoglicemia sintomática, 25% de reducción del riesgo relativo en hipoglicemia nocturna y 26% de reducción en hipoglicemias severas. Como conclusión, pues una reducción no inferior en hemoglobina glicosilada versus insulina glargina y una reducción importante en hipoglicemia general y nocturna, tanto para pacientes diabéticos tipo 1 como para pacientes diabéticos tipo 2. A continuación quiero mostrarles unos pacientes, casos de la vida real de nuestro centro de diabetes. El primer paciente es un joven, fue mi primer sujeto con el cual traté con insulina de Gluet. Es un muchacho de 19 años, vive a las afueras de Bogotá, que es la capital de Colombia, cerca de un municipio a hora y media, y él estudia en una universidad que es peculiar porque puede hacer doble carrera. Este joven estudia administración y economía. Tenía 3 años de diabetes tipo 1 para ese momento y lo referían a nuestro centro para que le pusiéramos una bomba de insulina. Nosotros, muy cautos, empezamos a interrogar a este joven. Lo primero que empezamos a interrogar fue la presencia de hipoglicemias y nos decía que eran frecuentes. Más de 10 episodios a la semana de hipoglicemia y más de la mitad de los episodios de hipoglicemias inadvertidas. Él iba en el transporte público a su universidad cuando de pronto hipoglicemia y lo tenían que rescatar. Sobre conteo de carbohidratos, que es algo básico en diabéticos tipo 1, no tenía ningún conocimiento. Para el momento de la consulta venía con una hemoglobina glicosilada de 6.8, que si alzáramos la mano acá, ¿quién se quedaría con esa hemoglobina glicosilada en un sujeto diabético tipo 1? La gran mayoría, si uno no le hubiera preguntado esta primera evaluación de hipoglicemias, porque muy seguramente él tiene 6.8, es a expensas de múltiples episodios de hipoglicemia. Venía en tratamiento con insulina glargina, 24 unidades en la noche, y un esquema fijo de una insulina prandial, para este caso Aspar, 6 al desayuno, 8 al almuerzo y 6 a la comida. Y era consciente en que habían olvidos frecuentes en los horarios de insulina. Él decía que alrededor del 20 al 30% de las dosis semanales se le olvidaba porque salía de afán para su universidad u omitía ciertas comidas y no se aplicaba la insulina prandial. Este es el esquema de glucometrías de una semana de este joven. Afortunadamente en nuestro centro contamos con este examen, es un monitoreo continuo de glucosa donde vemos que parece un yo-yo, sube, baja, y algo importante, me van a perdonar, pero es este número, la desviación estándar de glicemia. Cuando uno encuentra en un monitoreo por encima de 41, habla que el paciente tiene alta variabilidad glicémica y alto chance de presentar episodios de hipoglicemia. Nuestra conducta, ¿cuál fue? Decirle primero no a la bomba de insulina porque era un paciente que no estaba educado, hacer educación en conteo de carbohidratos,
educación en hipoglicemia porque él no sabía cómo abortar los episodios de hipoglicemia, y educación sobre bomba de insulina porque era un sujeto que probablemente a futuro iba a necesitar esta terapia. E hicimos un cambio terapéutico, cambiamos uno a uno. Actualmente ya tenemos un poco más de experiencia y sabemos que para la población colombiana debemos reducir más o menos 20% la dosis total que vengan de insulina para pasar a insulina de Gluec, pero en este momento no sabíamos. Es más, este hombre creo que fue la primera muestra médica de Gluec en Bogotá. Y lo pusimos con 22 unidades en la noche y continuar con el mismo esquema fijo prandial porque todavía no sabía contar carbohidratos. A las 2 semanas, este es el perfil de glucometrías donde vemos que ya ha mejorado un poco, y este es el monitoreo de las 2 semanas. Todavía anda variable, pero mucho mejor en comparación con el monitoreo continuo anterior. Y si recuerdan el número, 60 ya ha disminuido a 41, ya está en el límite de no tener variabilidad glicémica. Seguimos educando a este joven. Empezamos a titular semanalmente la insulina de Gluec y su última dosis fue 23 unidades. Lo empoderamos en conteo de carbohidratos hasta llegar a un factor de corrección de 1 en 50. Esto quiere decir que una unidad más o menos aumenta o disminuye 50 miligramos por decilitro la glucosa, y unas relaciones a la comida de 1 en 8. Cada unidad de insulina va a mover 8 gramos de carbohidrato, al almuerzo 1 en 20 y a la cena 1 en 25. Este es el monitoreo al tercer mes del paciente, donde si recordamos los números eran 60, 41 y en este momento 22. Y este joven de nombre Eduardo, año y medio después, todavía no está con una bomba de insulina, presenta más o menos un episodio de hipoglicemia al mes y tiene una hemoglobina glicosilada actual de 6.7. Este fue un caso que escogimos para insulina de Gluec por presencia de hipoglicemias severas e inadvertidas. Y quiero traerles, bueno, esto es algo para que se rían, no se ve muy bien, pero en la mitad hay un gallo. Y el gallo se puso como unos zancos y dice lo que uno hace cuando está enamorado emulando a estas garzas. El caso número 2 es un caso dramático y es un contexto social muy importante en Colombia, y me imagino que debe ser muy similar acá en Perú. Es un señor de género masculino, joven, 56 años, con una historia de diabetes mellitus tipo 2 de 8 años de evolución y ocupación transportador. Cada vez que yo presento este caso en Colombia me dicen transportador, ¿qué es? Este hombre maneja una buseta, un bus público, que en su primer recorrido sale a las 5 de la mañana y termina a las 10 u 11 de la mañana porque se demora 6 horas en atravesar de sur a norte Bogotá, que es una ciudad muy parecida a Lima, con cerca de 9-10 millones de habitantes. El motivo del control que nos llega a endocrinología fue por descontrol de su diabetes. Cuando lo empezamos a interrogar, la herencia era irregular porque el hombre sale a donde parquea su carro a las 4 de la mañana y a veces se le tenía olvidos en los horarios de insulina, y la alimentación era irregular porque él decía que una vez se subía a conducir su bus, muchas veces dejaba de desayunar, pero lo empataba con el almuerzo. El almuerzo era almuerzo y desayuno y a veces hasta la comida. Almorzaba como transportador, así decimos en Colombia. Una última hemoglobina glicosilada de 8.8. Afortunadamente para esta persona no tenía complicaciones ni micro ni macrovasculares de su diabetes. Estaba en obesidad grado 1 con un índice de masa corporal de 32 y venía en tratamiento con una terapia dual, un inhibidor de PP4 más metformina, 50.000 miligramos 2 veces en el día, y venía con insulina de Temir 26 unidades en la mañana. A pesar de todo este contexto social y de la ocupación del señor, nos refería que hacía 1 hora de ejercicio todos los días, 3 veces por semana. Nosotros pues le creemos a los pacientes, en él teníamos ciertas dudas por todo lo que nos refería.
Este era el primer monitoreo de glucosa que le hacemos a este señor. Esto de acá es que no se ve, es que tiene más de 400 miligramos por decilitro, que es lo que lee el iPro2, el aparato con que se hace el monitoreo continuo. E igual al anterior paciente, una variabilidad importante, hiperglicemias severas en la tarde, con episodios de hipoglucemia en horas de la madrugada. Cuando evaluamos el número mágico, una desviación de 85%, lo que igual le confiere alto riesgo de hipoglicemia. Cuando nosotros hicimos como el seguimiento a este paciente, dijimos cuáles son los problemas, la adherencia al tratamiento. La adherencia porque muchas veces no se aplicaba la insulina porque salía de su casa rápidamente. La alimentación porque cuando no desayunaba en el almuerzo se comía las 2 comidas. E hicimos un cambio terapéutico. Empezamos con Degludec, con un inicio de titulación hasta llegar a 28 unidades en la mañana y le explicamos que tenía, discúlpenme la palabra, pero en Colombia decimos gabela, o sea, un chance de aplicárselo con flexibilidad por 3 o 4 horas. Los estudios Begin nos enseñaron que si insulina Degludec se coloca 48, 48 y 24, no se aumenta el riesgo de hipoglicemia, pero pues no le dijimos al paciente que podía esperar 40 horas porque de pronto lo perdíamos y le dimos un chance de 4 horas para la aplicación de la insulina. Y continuamos con la terapia dual con el inhibidor de PP4 más metformina. Al mes tenía este perfil en un monitoreo continuo. Al parecer todavía seguía haciendo pecados al almuerzo y lo que evidenciábamos era hiperglicemias importantes post almuerzo. Le ajustamos la dosis hasta llegar a 25 unidades en la mañana. Le decidimos quitar el inhibidor de PP4 y adicionarle un GLP-1 para ver si nos ayudaba con la obesidad que tenía el paciente y la hiperglicemia tan importante en horas del almuerzo. Y le suspendimos sitagliptina. En este momento este paciente tiene alrededor de 7.1 de hemoglobina glicosilada. Ha bajado cerca de 9 kilos después del uso del GLP-1 y no está presentando esas hiperglicemias, esas hipoglicemias tan importantes. Y esto que es, no se ve, pero es una foto de mis 2 hijas que son mi adoración. Muchas gracias. Gracias, doctor Chica. No sé si el auditorio tiene alguna pregunta. Bueno, yo quería hacer una pregunta, doctor. En los estudios Begin se tomó en cuenta el peso del paciente y si este fluctuó durante el proceso. En los estudios Begin se tomó el cambio del peso y fue una insulina que se comportó neutra, más o menos en el peso. Ajá. Sí. Comparado con insulina glargina. Bien. Sí. Ajá. Tiene un perfil distinto de pronto que Detemir, que en algunos estudios ha demostrado un leve aumento, más o menos 0.5 kilos o inclusive algo de reducción. Bien. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a agradecer al doctor Chía su participación. A nombre de la Sociedad de Endocrinología del Perú, agradecemos su gentileza. Y al mes de la primera encuesta, una segunda encuesta, ¿qué había pasado durante este mes? Y vemos que en el análisis retrospectivo, el 50% de los diabéticos tipo 2 había presentado un episodio de hipoglicemia. Pero cuando se le hace preguntas y educación a los pacientes diabéticos tipo 2, al siguiente mes esta cifra subió hasta el 93%. Nosotros contestamos muy similares a ustedes, cercanos al 40% esperábamos que tuvieran los diabéticos tipo 2 en Colombia. Y algo importante, 23% de hipoglicemias nocturnas y se redujo un poco porque aprendieron sobre hipoglicemia y se redujo al 13%. E hipoglicemia severa, definida como 40, 60, ya hay manos, 60, 80 y más de 80. Los datos que les voy a presentar a continuación son de un estudio que se llama el estudio IOHAT. Recientemente fue publicado un póster en el Congreso Americano de Diabetes, de la Asociación de Diabetes. Y esta pregunta nos la hicieron hace 2 semanas
a nosotros los endocrinólogos que participamos en el estudio por Colombia, y todos nos rajamos, al igual que ustedes, porque nos sorprendió que estos fueron los datos para pacientes diabéticos tipo 2. Cualquier tipo de... el estudio fue realizado con 2 encuestas. Una encuesta que le realizan el primer día al paciente preguntándole sobre los 6 meses con la cual el paciente necesita la ayuda de un tercero para administración de glucagón o de carbohidratos. Casi el 50% presentaban una hipoglicemia severa. Y los datos son más contundentes en los diabéticos tipo 1. En la primera encuesta casi el 80% había presentado un episodio de hipoglicemia y casi el 100% había presentado un episodio de hipoglicemia en la encuesta prospectiva. Hipoglicemias nocturnas, la mitad de los pacientes diabéticos la había presentado, e hipoglicemias severas, un poco menor, 46 al comienzo, y se disminuyó hacia el 40% de porcentaje de los pacientes diabéticos tipo 1. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros, gracias a ustedes por estar a tan difícil hora, voy a detener en 3 puntos fundamentales, hablar muy rápidamente sobre hipoglicemia, algo de la molécula de insulina de Gludec, los estudios, y rematar con lo que nos gusta a los clínicos, porque muchas veces nosotros vemos estudios clínicos donde los pacientes no son reales, y les voy a presentar 2 pacientes reales de nuestro centro, cómo se han beneficiado de esta nueva terapia. Estos son mis conflictos de interés, y quisiera abrir mi conferencia con una pregunta, de pronto que alcen la mano. Recientemente estuvimos en un entrenamiento en Bogotá y nos vimos sorprendidos por los resultados de este estudio de hipoglicemia. Si yo les preguntara, que la población peruana debe ser muy parecida a la población colombiana, ¿cuál creen que es el porcentaje de hipoglicemia en diabéticos tipo 2 en Colombia? ¿Cuál de estas opciones escogerían ustedes? La mano, por la primera, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 y 60 a 80, muy pocos, y más de 80. Ahora bien, si yo les llevara la pregunta a diabéticos tipo 1, 0 a 20, nadie. 20 a 40,